esta plática que nos va a impartir el doctor Salvador Duarte Guria, quien es doctor en arquitectura, que es profesor investigador aquí de UAM Xochimilco, y quien nos hablará el día de hoy en relación a las evaluaciones prosísmicas de estructuras en la Ciudad de México. Bueno, pues creo que este tema es muy importante para quienes somos arquitectos. Yo también soy arquitecto de formación, y obviamente son una de las tareas que tenemos dentro de esta actividad de protección civil. Bueno, una de tantas, porque pues, al final se desencadena en diferentes actividades que hacemos en el quehacer profesional los arquitectos. Entonces, el día de hoy le agradezco, doctor, vamos a ver una disculpa por el fallo técnico, pero pues vamos a dar inicio a esta plática. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenos días. Ando un poco mal de la garganta, así que voy a tratar de hablar lo más alto posible. Espero que me escuchen. ¿Sí me escuchan hasta atrás? Sí, bien. El día de hoy, atendiendo la invitación de la Oficina de Protección Civil, quien me invitó a impartir esta conferencia sobre la razón post-sísmica de estructuras en la Ciudad de México. Vivimos en un planeta que es un ser vivo, que está en evolución, y vamos a ver de qué manera esta condición del planeta afecta a nuestro país. Vamos a referir a las causas de los sismos que afectan a la Ciudad de México, que básicamente consisten en tres modalidades. El fenómeno interplaca, que es cuando una placa empuja a la otra, que se llama subducción. Cuando una placa penetra por debajo de la otra, pero se rompe al hacer ese movimiento. Y los microsismos, que últimamente han estado viviendo en la Ciudad de México, nos vamos a referir. Esas son las tres causas que provocan los sismos en la Ciudad de México. Les pregunto, ¿ustedes le tienen miedo a los sismos? Sí. ¿Sí le tienen miedo a los sismos? Todos le tenemos miedo a los sismos. El problema es que no se pueden evitar. Alguien decía que la manera de hacerlo en la Ciudad de México es desapareciendo el mes de septiembre. Entonces, en vez de agosto, septiembre, fuera agosto bis, porque de esa manera pues, desaparecería el mes de septiembre, que es conocido como el mes de los sismos, ¿no? Y no es casualidad, porque tres de los grandes sismos que han afectado a la Ciudad de México han ocurrido un 19 de septiembre. El de 1985, el de 2017 y el de 2022. Es una enorme casualidad. Los científicos no encuentran ninguna explicación objetiva justamente que explique. Entonces, estas son las tres causas que provocan los sismos. A continuación, nos vamos a referir a los efectos de los sismos en los edificios. Y lo vamos a organizar en elementos estructurales, es decir, en el esqueleto que conforma y soporta el edificio, y en los llamados elementos no estructurales, que no forman parte del esqueleto del edificio, pero que son indispensables para que éste funcione. El mobiliario, las lámparas, los plafones, los muros divisorios, etc. Luego nos vamos a referir a lo que lamentablemente es el sismo que viene. El sismo que viene, que no podemos predecir como ya dije. Entonces el sismo que viene se va a generar, de acuerdo a los especialistas en geofísica, en la franja que se encuentra ubicada entre Acapulco y Iztapas y Guatemala. Esa franja se conoce como la franja, la brecha de Guerrero, o la zona de quietud sísmica, en donde hace más de 65 años no se produce un sismo grande. Gente del Instituto de Ingeniería de la UNAM ha trabajado en la elaboración de escenarios de qué es lo que puede pasar dependiendo de si es un sismo grande o como ocurrió en 1985 son dos sismos de 8.1, 8 o uno grande de 8.4. Les recuerdo que el sismo más grande en la historia del mundo fue de 9.1 en Chile, en una ciudad que se llama Valdivia y que generó también un tsunami, ¿no? Entonces, en el caso mexicano,
El sismo más grande lo tenemos registrado en 1932 en Colima, en la zona de Colima. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, los daños posibles, como comentaba, se van a generar y dependiendo de la hora y del día, los daños van a ser mayores en edificios públicos o en vivienda. Y bueno, entraremos específicamente al tema que nos ocupa hoy, la evaluación de los edificios después de un sismo de gran magnitud e intensidad. ¿Cuándo se debe de evaluar? ¿Quién debe de evaluar? ¿Cómo se debe de evaluar? Y las herramientas para la evaluación. Finalmente haremos un ejemplo de cómo se realizó, ahora a raíz del simulacro, la evaluación del edificio, del claustro de diseño. Nos vamos a referir a la nueva norma técnica complementaria que está por publicarse. Las autoridades de la Ciudad de México responsables del tema están trabajando de manera muy ardua en la elaboración, que ya está prácticamente lista, de una nueva norma técnica complementaria para evaluar y rehabilitar estructuras afectadas por los sismos. La ironía es que no exista o no existía una norma técnica complementaria como tal, ¿no? Les recuerdo que esto forma parte del reglamento de construcciones, pues es muy importante que arquitectos e ingenieros estemos perfectamente actualizados con respecto a esto. ¿Sí? Por favor. Agradecer al maestro Ronaldo Mijo, el coordinador de protección civil, y a su equipo su invitación para participar con la presente conferencia y a todos ustedes por su asistencia. Como dije, me referiré primero a la parte de antecedentes, a las causas que generan los sismos que afectan en la ciudad y a nosotros, sus habitantes, es decir, a la llamada teoría de la tectónica de placas, que es la que explica la ocurrencia de los sismos, que por cierto no tiene mucho tiempo. Surge a finales del siglo XIX, pero se concreta en la década de los 60 del siglo pasado. O sea, la teoría científica a través de la cual se explican los sismos es de reciente creación, década de los 60 del siglo pasado, que explican la sismicidad en todo el mundo y su impacto en nuestro país con las 4 zonas sísmicas y en la Ciudad de México. Luego haremos una visita al pasado para entender cuál es el origen del problema de los edificios que se construyeron desde la época prehispánica en la zona que originalmente fueron lagos y que hoy caracterizan y le dan nombre a las 3 zonas geotécnicas que definen a la Ciudad de México. La zona de lomeríos, o llamada zona 1, la zona de transición que sería el contorno de la zona de lagos y lo que es propiamente la zona del lago, llamada zona 3. En un segundo momento hablaremos de la fundación de la Ciudad de México, Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica, que se hizo en donde ellos encontraron la señal que sus dioses les profetizaron y la construyeron a base de chinampas, con grandes esfuerzos y una gran capacidad técnica, a partir del islote en el que encontraron el águila sobre el nopal devorando la serpiente, que es nuestro símbolo nacional. Ya que sí. Consumada la conquista, Cortés decide edificar la capital de la Nueva España sobre las ruinas del centro ceremonial y en poco tiempo surgieron los edificios del nuevo poder político y religioso, el Palacio Virreinal, ahora Palacio Nacional, y la primera catedral que posteriormente fue sustituida por la actual Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En la parte 3, como dije, nos referiremos a los efectos de los sismos en los edificios. En la parte 4 hablaremos del sismo que se tiene que ocurre en la llamada brecha de Guerrero. En la parte 5 abordaremos el proceso de evaluación de los daños en los edificios. En la parte 6 se mencionará la existencia de una nueva norma técnica complementaria. Y para finalizar nuestra conferencia de hoy, pasaremos un video que se llama A 5 años del sismo de 2017. La que sigue. Bueno, ¿cuáles son las maneras en las que, o las causas que generan los sismos? Hablamos de los grandes sismos. Colima 1932, de una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter, con epicentro en estas coordenadas y con una intensidad de Mercalli en la escala de Mercalli extrema.
Y aquí simplemente sé que ustedes la conocen, pero hay dos maneras de medir un sismo. Una con aparatos que miden la magnitud del sismo, es decir, el tamaño del sismo. Y la otra es la escala de Mercalli modificada, que mide los daños que el sismo produce en los edificios. Entonces vamos a hablar de la escala de Richter y de la escala de Mercalli. La de Richter mide el tamaño del sismo con estaciones sismológicas y acelerográficas, y la escala de Mercalli, que tiene una escala de 12 grados, desde 1 hasta 12, en donde 1 es daño incluso imperceptible y el 12 es desastre total. Entonces, como dije, el sismo más poderoso que se registra en la historia del mundo fue de 9 grados en Chile. Entonces hablamos de Colima, de Michoacán en 1985, que fue de una magnitud de 8 grados, y de una escala 9 en Mercalli de violento. O sea, ni siquiera alcanzamos la magnitud 12, no obstante los daños que la Ciudad de México sufrió. Michoacán, 19 de septiembre de 2022, con una magnitud de 7.7 en escala de Richter y una intensidad en Mercalli de 8, caracterizado con la categoría de destructivo. Digamos que estos sismos fueron producidos, ahorita vamos a ver una lámina, por el fenómeno de subducción, que es que una placa tectónica penetra por debajo a la placa superior. La explicación del por qué tenemos tantos sismos en México, hablamos que en lo que va del año se han registrado cerca de 15,000 sismos. Lo que pasa es que son de magnitudes pequeñas que no los percibimos, pero que sí son registrados en los aparatos. Entonces, estos sismos son por subducción, y el sismo de 2017 se llama de falla normal o intraplaca. La placa de Cocos penetró por debajo de la placa norteamericana, pero la placa de Cocos se rompió. Entonces, por eso se llama intraplaca, dentro de la placa, ¿no? La diferencia y de por qué se percibieron tantos daños fue que el epicentro se ubicó a 120 kilómetros de la Ciudad de México. Por eso, las alarmas sísmicas no sonaron, o sonaron cuando el sismo ya estaba ocurriendo. Recordemos que ese día hubo un simulacro, ¿recuerdan? Una anécdota: mi esposo estaba en su casa y pues empezó a sentir el movimiento y pensó, qué simulacro tan real. No era un simulacro real, era un simulacro 4D. La tercera causa de lo que provocan los sismos son los llamados microsismos en la ciudad. Son producidos por acomodos tectónicos poco profundos que ocasionan sismos leves y con muy pocos daños. Pero el susto sí, por supuesto, nadie se lo olvida. Entonces, subducción, intraplaca y microsismos. Y aquí vemos las causas de los sismos que afectan a la Ciudad de México. A nivel de todo el planeta existen estas grandes placas tectónicas. Estas placas tectónicas constituyen la corteza terrestre y están divididas de manera tal que, como decía al principio, el planeta sigue siendo una instancia viva, o sea, sigue habiendo movimiento. Si se dan cuenta, en todo lo que es desde Alaska hasta la Patagonia vienen una gran placa, y a nosotros nos afecta la placa del Pacífico, la placa norteamericana, la placa de Cocos y la placa del Caribe. O sea, estamos, me mató la placa de Caribe, estamos en un área de la corteza terrestre donde actúan 5 diferentes placas tectónicas. Entonces, evidentemente, pues esto implica que continuamente se están moviendo, ¿no? Y esta es la zonificación sísmica de nuestro país. Aquí está la placa del Pacífico, la placa de Rivera, la placa de Cocos, la placa norteamericana y la placa del Caribe. Esto ha dado como resultado una zonificación sísmica del territorio nacional. La zona verde es la de menor sismicidad
la zona roja es la de mayor sismicidad. Y entonces se preguntarán, si la Ciudad de México está en la zona amarilla, ¿por qué razón nos afectan tanto los sismos? Y la respuesta es por el tipo de suelo que tenemos aquí en el Valle de México. ¿Sí? ¿A qué sigue, por favor? Bueno, aquí es el sismo interplaca. Esta es la placa de Cocos penetrando por debajo de la placa norteamericana. Y se produce una ruptura, y esa ruptura se denomina el foco. El foco del sismo es el punto preciso donde se produce la ruptura de la roca. Y la proyección del foco hacia la superficie se llama epicentro. Entonces, es muy importante la posición del epicentro, particularmente con respecto a la Ciudad de México, porque de la distancia mayor o menor del epicentro a la Ciudad de México es mayor o menor el efecto Yecán. ¿Sí? Entonces hemos tenido sismos muy grandes en Oaxaca, por ejemplo, a 750 kilómetros. Sentimos el movimiento, pero no hay daños. En cambio, el de 2017, que fue menor, de 7.1 a 120 kilómetros, pues obviamente nos provocó más problemas. Cabe destacar que la alarma sísmica es una red que está conectada, que conecta a diferentes estaciones sismológicas. Cuando empieza el movimiento de las placas, automáticamente las estaciones sismológicas empiezan a registrar el movimiento. Si rebasa una determinada magnitud, inmediatamente manda la señal para que se detone. Una señal que viaja a la velocidad de la luz, llega a la Ciudad de México, y por eso disponemos de un tiempo entre que se produce el epicentro y llega el sismo a la Ciudad de México, la alarma sísmica. En el caso del sismo de Michoacán, la distancia más o menos fue de 420 kilómetros. El sismo que se teme que ocurra entre Iztapas y Guatanejo, y Acapulco, va a ser a una distancia menor, con lo cual no dispondremos de 60 segundos. Entonces, por eso es muy importante prepararnos, y la protección civil, el simulacro que hicimos el pasado 19, es una manera muy efectiva de prepararnos, ¿no? Entonces, bueno, aquí es el ejemplo de qué ocurre con el sismo interplaca, y aquí está la definición de lo que es el término de subducción. Es un término que en el ámbito de la geología es el borde de una placa se desliza por debajo del borde de la que sigue. Y aquí está el sismo intraplaca. Aquí están los edificios que fueron dañados. Esto es el contorno de la Ciudad de México. Aquí está la zona del lago, Xochimilco. La zona amarilla, digamos, que es la llamada zona 1 de Lomeríos. Y lo que es la orilla del lago es la llamada zona de transición. Aquí está el Cerro de la Estrella. Entonces, lago, Xochimilco, y aquí está la ciudad. La placa de Cocos penetra por debajo de la placa norteamericana y llega un momento en el que se rompe. Entonces se rompe la propia placa de Cocos, y es lo que produce el sismo, y esto se genera en los límites de los estados de Puebla y Morelos, que es el sismo conocido como el sismo de Azochiapan, que fue a 120 kilómetros de la Ciudad de México. La que sigue. Y aquí están los microsismos. Este es un mapa de todos los sismos registrados, los microsismos, de 1974 a 2009. Como pueden darse cuenta, son sismos de magnitudes muy pequeñitas. Son reacomodos de fallas geológicas activas en el subsuelo del Valle de México. Como decía, los sismos no alcanzan magnitudes que pongan en peligro a la población y tampoco a la infraestructura. La que sigue. Bueno, aquí está la zonificación que actualmente se acepta. La zona que aparece en color oscuro es la llamada zona del lago, donde estaban los antiguos lagos, que se conoce como la zona lacustre. Lo que es la orilla del lago se llama zona de transición, y lo que está aquí en crucecitas es la llamada zona 1 de Lomeríos.
La que sigue. Esto es muy importante porque depende de la ubicación del edificio en cualquiera de estas tres zonas para determinar cuál va a ser el posible daño que el edificio pueda recibir. La que sigue. Vuelta al pasado. La Ciudad de México, Tenochtitlan. Recordemos que fundada en 1325 por los mexicas, esta ciudad se hace sobre chinampas a partir de islotes donde se encontró el águila sobre un nopal devorando una serpiente, que fue la señal que prometieron los dioses a los mexicas. En ese lugar empezaron a hacer la ciudad. Hicieron dos, una parte de México Tenochtitlan y la otra parte de Tlatelolco, pero le hicieron sobre chinampas. Esta es una recreación del centro ceremonial. Esa es la gran avenida que llegaba al centro ceremonial. Fueron, sin lugar a dudas, grandes constructores. Imagínense construir este tipo de edificios masivos, muy pesados, sobre un terreno que tenía muy poca capacidad de carga. La que sigue. Viene la conquista, en 1519, se construye en 1521, e inmediatamente empieza la reconstrucción y la construcción de la capital de la Nueva España. El Palacio Nacional se construye sobre las ruinas de lo que fueron las casas de Moctezuma Xochitl. En 1522, en 4 años, terminaron el palacio, que fue el Palacio Virreinal. Luego se convirtió en un palacio imperial cuando el Imperio de Iturbide, y actualmente es el Palacio Nacional. La Catedral Metropolitana, la primera, porque la que actualmente vemos no es la original, se construyó sobre los restos del Templo Mayor. Vamos a dar un salto triple en la historia, nos vamos a pasar del siglo XVI al siglo XX. ¿Cuáles son los efectos de los sismos en los edificios? Como ya dijimos, los clasificamos en dos, en elementos estructurales y en elementos no estructurales. En elementos estructurales se pueden producir daños ligeros. Es la condición en la que la estructura no presenta ningún daño que ponga en peligro la vida de sus ocupantes. Es importante recalcar que estos daños, aunque sean ligeros, deben de ser reparados para garantizar el buen comportamiento ante futuros eventos. En las instalaciones de la unidad Xochimilco, que realizamos inmediatamente después de un sismo grande, ahorita vamos a ver cuándo procede la evaluación y la revisión, hemos encontrado fisuras, grietas que hemos reportado a nuestras autoridades, quienes se han abocado a la reparación, porque aunque sean daños ligeros, pues es un daño. Si no lo reparamos, entonces en el siguiente evento el daño se va convirtiendo en un daño mayor, que eventualmente puede llegar a ser un daño medio. El daño medio es la condición en la que la estructura presenta daños que son reparables. Además de que la estructura presenta una resistencia residual que le permite permanecer en pie y que puede ser nuevamente ocupada por sus habitantes. Entonces, daño ligero y daño medio supone que los edificios pueden seguirse ocupando. Cuando nos referimos al daño severo, es la situación en la que la estructura presenta un daño tan severo que pone en riesgo la vida de los ocupantes. Eso es muy importante. En el sismo de 2017 hubo gente que dijo hay que desalojar y no permitir el acceso. Y resulta que después de hacer una evaluación cuidadosa, el edificio se podía ocupar y viceversa. Gente que sin tener la formación y la capacitación necesaria, dijo sí, no hay problema, se puede meter, no hay riesgo, y bueno, pues resultó contraproducente porque se cayó el edificio. Y el daño extremo, que es un colapso total o parcial, se presenta un daño equivalente al 80% de la estructura, no existe posibilidad alguna de reparación y no es utilizado. En ese caso, se debe restringir el acceso. ¿Cuáles son los daños en los elementos no estructurales? Pues son los daños, en la mayoría de los casos, en elementos que no forman parte de la estructura, pero que contribuyen a que un espacio sea habitable, ¿no? Como decíamos,
vidrios, acabados, fachadas, barras, pretiles, mamparas, etc. Estos son los elementos exteriores. Y los elementos exteriores son las redes de instalaciones que permiten que el funcionamiento del edificio se pueda continuar haciendo. Aquí vamos a ver imágenes de daños ligeros. En este caso hubo desprendimiento de aplanados y grietas de muros por el esfuerzo cortante. Aquí hay un daño medio severo en la conexión de la columna. La que sigue, por favor. Aquí hay un daño medio severo, desprendimiento de aplanados por cortante y por flexión. Recordemos que los epicentros de los sismos que afectan a la Ciudad de México implican un esfuerzo lateral. Es decir, el edificio está en esta condición estática. Llega el sismo y es como si lo empujaran. Y entonces, a la hora que viene el empuje, el edificio tiende a desplazarse hacia un lado, a regresar al otro lado y luego regresar a su estado original. Ese movimiento se llama ciclo. Entonces, en algunos casos, el edificio tarda 2 segundos de su posición estática original, desplazarse y luego regresar a su lugar original, se llama ciclo, es un ciclo. Entonces, cuando el esfuerzo es muy grande, pues obviamente el daño, el esfuerzo rebasa la capacidad de resistencia del edificio. El sismo del 85, por ejemplo, duró 4 minutos. Entonces imaginemos una estructura que no había sido calculada ni construida para aguantar un esfuerzo tan grande y además por un tiempo tan prolongado. Entonces provocó en muchos casos la duración, provocó un fenómeno que se conoce como resonancia. Es decir, hizo que el terreno y el edificio se movieran al mismo ritmo y que el ciclo o periodo del edificio coincidiera con el ciclo o periodo del terreno. Y eso fue lo que provocó los daños también. En este caso, estamos hablando de un daño medio severo por cortante. Las grietas de cortante son las que se producen en diagonal. Y las grietas en horizontal, paralelas a la línea de tierra, son por flexión. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos y donde podemos darnos cuenta de que los daños fundamentalmente obedecen a la falta de refuerzo. ¿Sí? La mampostería, recuerden que si no es una mampostería reforzada, tiene muy poca capacidad de resistencia al esfuerzo lateral. Particularmente, y esto se ha observado en todos los sismos del mundo, los edificios que están en esquina sufren mucho. Y sufren mucho porque los muros de fachada, pues obviamente tienen ventanas, y los muros de colindancia, pues son muros cerrados. Entonces eso provoca un problema de torsión. Y normalmente esa torsión lo que genera justamente es que el esfuerzo que le es transmitido a la estructura por el sismo es superior a la resistencia. Y entonces aparecen los daños que pueden ser desde ligeros, medios, severos hasta el colapso total. En este caso es un edificio que combina dos condiciones críticas: estar en la esquina y una condición que se llama planta baja débil. La planta baja débil, imagínense ustedes, vean las secciones de las columnas y vean todo el peso de los departamentos de arriba. Entonces, a la hora que sobreviene el sismo, pues obviamente las columnas son incapaces de soportar el esfuerzo lateral simultáneamente a la carga vertical. La que sigue, por favor. Aquí, un edificio con planta baja débil. Esto se da particularmente en edificios de condominios, en donde se aprovecha la planta baja para poner los cajones de estacionamiento. Entonces, aquí está el estacionamiento, está el acceso, y además aquí se combinó la planta baja débil con el golpeteo que los edificios vecinos le provocan. Entonces, eso pues, generalmente provoca daños muy graves o el colapso. Aquí tenemos otro edificio en esquina. El colapso total del edificio, que además provoca un colapso parcial en el edificio vecino. La que sigue. Bueno, aquí
Esto es una colonia en Narvarte, edificio en la esquina, con planta baja de vidrio, y bueno, pues aquí está el resultado, ¿no? Por la otra. Ya no puedes rescatar este. ¿Sí? Este es otro edificio. Me parece que este edificio fue evaluado después del sismo y se dijo que se podía volver a ocupar. Y entonces la gente, tanto en la tienda de colchones como en los departamentos, se metieron. Y con varias de las personas que originalmente eran sus habitadores, el edificio se colapsó. Esto es motivo de una investigación particular y que tiene que ver con el hecho de esperar un tiempo entre que ocurrió el sismo, entre que se evalúa, y si hay dudas de cuál es la verdadera situación, lo mejor es pedirle a la gente que busque un lugar alternativo para pernoctar. Esto es particularmente sensible en instalaciones como las de la UAM Xochimilco. Bueno, el sismo que viene. No es que yo los quiera espantar, pero en alguna ocasión la doctora Patricia Alfaro, doctora de la Universidad Xochimilco, me reclamó y me dice: es que cada que te veo pienso en que viene el sismo y eso me asusta. Le digo: pues yo te prefiero asustada que muerta. ¿Cómo? Si sabes que va a temblar, pues tienes que ubicarte, tienes que pensar en qué zona de la ciudad está tu casa. Si estás en planta baja y en el primer piso, de acuerdo a las directrices de protección civil, puedes evacuar en un tiempo menor a 60 segundos. Si estás del segundo a los superiores, no puedes evacuar. Te tienes que replegar a una zona segura y esperar que pase el sismo para, de manera ordenada, evacuar. La anterior. Bueno, miren, aquí ven ustedes, estas son las zonas en donde se han producido los sismos que nos han afectado. Y esta zona donde no vemos bolitas es Acapulco y Zihuatanejo. Esta es la llamada brecha de quietud sísmica, o la brecha de Guerrero, conocida a nivel mundial como la brecha de Guerrero. El doctor Eduardo Reynoso, investigador del Instituto de Ingeniería, en un grupo de especialistas, han hecho escenarios de cuáles pueden ser los daños. Y bueno, aquí está la bahía de Acapulco y aquí está la Ciudad de México. De aquí, o de aquí, digamos que es la costa del Pacífico, a la Ciudad de México hay 340, 350 kilómetros. De manera que, a diferencia de lo que ocurrió en 1985, que no había alarma sísmica, ahora que la hay, tenemos que tener bien claro que no vamos a disponer de los 60 segundos. Se ubica, ¿no? Esta partecita de aquí, la Ciudad de México. Aquí está la bahía de Acapulco y por acá está Zihuatanejo. En esa parte es esta partecita, que coincide precisamente con la zona de subducción. Daños graves en estructuras, derrumbes y deslizamientos en montañas, en carreteras, licuación del suelo que va a afectar vivienda, cultivos, puertos y carreteras. Es decir, un sismo de una magnitud muy grande y de una intensidad también muy grande. Va a ser un sismo de gran magnitud e intensidad. Como dijimos, no lo podemos evitar, pero sí podemos prepararnos. ¿Podemos prepararnos para qué? Para minimizar y reducir al mínimo posible los daños. En la Ciudad de México, ¿cuáles son los daños posibles? Un sismo mucho más intenso que el de 85. La ruptura va a ser una franja de 300 kilómetros. Se van a producir daños graves en estructuras al límite o con defectos, construcciones viejas, mal mantenidas o reparadas y construcciones nuevas con diseños deficientes. De ahí que el reglamento de construcciones continuamente se esté actualizando y que sea una condición indispensable para todos nosotros, arquitectos, ingenieros, ingenieras, de cumplir con los estándares que marca en términos de seguridad estructural. Faltará energía eléctrica y agua potable y tardará días en establecerse.
fugas de gas natural y de tanques locales que podrían incendiarse, la comunicación telefónica colapsará, segundos después del sismo no habrá internet, no habrá WhatsApp. Entonces tenemos que pensar de qué manera vamos a prepararnos para afrontar precisamente estas condiciones. Algunas vialidades serán intransitables por daños en las construcciones aledañas y por daños a las mismas, incluido el metro elevado, sobre todo a las líneas recientes. Y aquí, dependiendo del día y la hora, si es un día hábil a las 8 de la mañana, cuando ya todo el mundo salió de casa para irse a la escuela, para irse a trabajar, etc., las pérdidas van a ser en esta proporción. Si es un fin de semana, entonces las pérdidas serán en edificios habitacionales y menos en edificios públicos. ¿A qué sí lo tengo? Bueno, ¿cuándo se debe evaluar? Obviamente, cuando hay un sismo fuerte, ¿no? Lo que pasa es que depende de cuál sea mi ubicación en la ciudad para percibir si es más o menos fuerte. El reglamento nos dice que los documentos con los que se acredita la seguridad de un edificio pueden ser dos. Un dictamen de seguridad estructural que se tiene, es un documento que acredita que un especialista, arquitecto o ingeniero, un director responsable de obra o un corresponsable en seguridad estructural revisó de acuerdo a la metodología del reglamento y acredita que el edificio tiene un riesgo bajo. Ojo con esto, no es que sea seguro, es que tiene un riesgo bajo, o un riesgo intermedio o un riesgo grave. Si tiene un riesgo grave, pues no se emite la constancia de seguridad estructural y por lo tanto se recomienda y se le pide al propietario del edificio que proceda a realizar las acciones conducentes para poder reforzar el edificio, ¿no? Entonces, nos referimos a los dos documentos, dictamen de seguridad estructural y constancia de seguridad estructural. La constancia de seguridad estructural se debe realizar de manera que cada 5 años, de manera quinquenal, o después de un sismo de gran magnitud e intensidad que rebase los 90 centímetros por segundo de aceleración en el terreno registrado en la estación acelerométrica SCP de la red acelerográfica de la UNAM, ubicada en la zona geotécnica 3 de la Ciudad de México, o cuando lo determine la autoridad de la ciudad. Es decir, en condiciones normales, sin sismo de por medio, yo cada 5 años tengo que refrendar la constancia de seguridad estructural, ¿no? Pero si viene un sismo en un periodo menor a los 5 años, tengo que proceder a hacer la revisión de los edificios. Cuando se rebasen los 90 centímetros por segundo de aceleración. Esto existe en la Ciudad de México, existen dos redes, la de la UNAM y la red acelerográfica de la Ciudad de México, que utilizan acelerógrafos para medir la aceleración del suelo en la Ciudad de México y en la zona conurbada. Esa aceleración se mide en GAL. El GAL es una escala física que se utiliza para medir la velocidad en la que se mueve el suelo en 1 centímetro por cada segundo. Cuando ocurre un sismo, la aceleración es uno de los datos que son registrados por la red y que se puede consultar. Ahorita vamos a ver un mapa donde podemos verificar la fecha, la hora y la distancia del sismo en la Ciudad de México. Se denomina de esa manera en honor a Galileo Galilei, que fue primero en medir la aceleración de la gravedad. La que sigue. Este es un mapa típico de aceleración de la gravedad. Aquí tenemos el contorno de la Ciudad de México. Aquí viene la clasificación de los GALs desde un GAL hasta 150 GAL. Las estaciones acelerográficas que están distribuidas en toda la ciudad, inmediatamente después de un sismo, nos mandan el registro de la aceleración en cada una de las estaciones.
acelerógrafas. Si esta fue mayor a 90 grados, es obligatorio hacer una evaluación de los edificios, particularmente de aquellos que el reglamento caracteriza como estructuras del grupo A o B1, hospitales, escuelas, universidades, la UAM, por supuesto. ¿La que sigue? Bueno, ¿quién debe evaluar? Ya dijimos, en términos de una condición normal, sin sismo de por medio, debe de ser un director responsable de obra o un corresponsable en seguridad estructural. Pero, aquí viene el pero, como mencioné, debido a la cantidad de estructuras dañadas por los sismos de 85, 17 y 22, y ante la imposibilidad material y humana de revisarlos oportunamente, diferentes instituciones, entre ellas la UNAM, la UAM, el POLI, el CENAPRED, capacitaron a estudiantes de las carreras de arquitectura y de ingeniería. ¿Para qué? Para coadyuvar en la evaluación de los daños. En una condición de desastre, muchachos, faltan muchas manos. Y también faltan muchas mentes que permitan justamente hacer esta evaluación de los daños para llevar a cabo, realizar las evaluaciones preliminares. Entonces, en la eventualidad de que ocurra un sismo de gran magnitud e intensidad y de que nos veamos rebasados los DROs y los corresponsables, seguramente volveremos a hacer esta misma condición. Capacitar a los estudiantes ya de los trimestres y años avanzados, ¿para qué? Pues para que ayuden a hacer esta evaluación preliminar de los daños, de manera que conjuntamente con los grupos de especialistas de los colegios profesionales asociados al tema, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra, la Asociación de Directores Responsables de Obras y Corresponsables, que formaron brigadas de arquitectos e ingenieros para hacer la evaluación de los daños. La información de evaluación captada tanto por los estudiantes como por los arquitectos y los ingenieros se canalizó por diferentes vías a las autoridades responsables, quienes han podido elaborar las estrategias necesarias para canalizar de mejor manera al personal, la maquinaria y los recursos para mitigar los efectos de los sismos en la población y en los edificios. La que sigue. Bueno, lo que ya mencionaba, ¿quién debe evaluar? Los documentos son, además de la evaluación preliminar, que ahorita vamos a ver el formato, un dictamen de seguridad estructural y una constancia de seguridad estructural. Esta la puede hacer el DRO y el corresponsable en seguridad estructural, y esta solamente la puede hacer el corresponsable en seguridad estructural. Ahí sí, y hablar un ingeniero o un arquitecto que no tenga esta condición de acreditación no puede hacer nada. Simplemente coadyuvar a evaluar preliminarmente los daños. Pero en caso de una emergencia, pues obviamente aquí recurriremos a ustedes, a los ingenieros y arquitectos, aunque no sean DROs y tampoco sean corresponsables, pero también vamos a recurrir a ustedes. ¿Para qué? Para que nos ayuden a hacer esta evaluación preliminar de los daños. La que sigue, por favor. La que sigue. ¿Cómo se debe evaluar? Bueno, hay herramientas para la evaluación. Una de ellas, hay varias, pero la que a nosotros nos ha parecido la más adecuada es un formato breve de captura de datos para la evaluación estructural que elaboró el Centro Nacional de Prevención de Desastres. ¿Cuáles son los requisitos para hacer una evaluación de daño preliminar? Bueno, ser estudiante de arquitectura e ingeniería, estar capacitado para hacerlo. Cuando el sismo de 2022, cuando el sismo de 2017, hicimos aquí un grupo
trajimos gente especializada y capacitamos alumnos y alumnas que nos ayudaron a hacer las evaluaciones preliminares. Entonces hay que capacitarse y se requiere una formación, digamos, en aquel año fue una formación de 3 sesiones. Ser parte de un grupo institucional, en este caso fue el grupo institucional de la UAM, para llevar a cabo la evaluación, acudir al sitio con ropa adecuada, un casco de protección, gogles, chaleco distintivo, cinta métrica o distanciómetro, una base de acrílico para apoyar el formato de evaluación, cámara fotográfica o celular, lápiz, pluma, goma de borrar y muchas ganas de ayudar. Entonces, las ganas de ayudar, en el caso de desastre como el 85 y 2017, pues la verdad es que requieren diferentes maneras de hacerlo. Yo creo que los arquitectos y los ingenieros o los estudiantes pueden ayudar. Este es el manual de formato breve de captura de datos para evaluación estructural. Es muy interesante que digan que es breve y tiene más de 40 páginas, ¿no? Pero la verdad es que sí se necesita estar como muy bien entrenado para poder identificar los daños que vimos en las imágenes. Pues obviamente cuando ves un edificio colapsado, ahí ni meterse. Ahí lo que hay que hacer es confinar el área e impedir que cualquier persona pueda entrar, por el enorme riesgo que significa. Veremos estructuras que tuvieron daños severos o medios, y entonces, pues, con nuestra formación de arquitectos e ingenieros, podremos dilucidar si es prudente o no entrar, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? Vamos a poner el ejemplo del claustro de la división de CIAR. Mis compañeros aquí presentes, levanten la mano por favor, Isabel, Estad, Yané, Leonardo, Alejandro, nos ayudaron Naomi también nos ayudó, son chicos de servicio social, licenciado en diseño gráfico, arquitecto egresado, estudiante de la maestría, que nos ofrecimos como voluntarios para ser partícipes del simulacro y llevar a cabo la revisión post-sísmica del edificio de claustro de CIAR que vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo? Pues determinar el nivel de seguridad existente en una estructura dañada por un sismo de gran magnitud e intensidad y ser capaces de reconocer aquellos daños que puedan poner en riesgo la estabilidad de la estructura. A mí me tocó el sismo del 85 aquí en la Guam Xochimilco. Varios edificios resultaron muy afectados por el sismo. El rector entonces, el doctor Antonio Paoli, determinó que se suspendieran las actividades. No sabíamos todavía la magnitud de los daños, pero pues, las noticias, bueno, ustedes a lo mejor algunos no habían nacido, pero las noticias empezaron a darse a cuentagotas. Hubo un reportaje que hizo un periodista muy connotado, Jacobo Zabludowski, que fue el que hizo la crónica de los daños. Hay un video sensacional, de verdad que fue una gran labor periodística la que hizo Zabludowski, y fue que nos empezamos a dar cuenta de la magnitud de los daños del sismo. Cuando ingresamos a la unidad Xochimilco, varios edificios estaban muy dañados, que son los que se empezaron a reforzar. La UAM Xochimilco es un catálogo de modalidades de reforzamiento posísmico: muros de cortante, muros de concreto, torones de preesfuerzo, reforzamiento metálico, tubos metálicos en el edificio D. O sea, aquí podríamos hacer un tour, sería muy interesante, para ver de qué manera se reforzaron los edificios para afrontar de mejor forma los sismos. ¿Cuáles son los aspectos que se evalúan? Problemas geotécnicos, daños en elementos estructurales y daños en elementos no estructurales, a los que ya me referí, exteriores e interiores. ¿De acuerdo? La que sigue. Bueno, ¿qué es un daño? Pues es un elemento que puede considerarse como la condición y grado de deterioro que presenta
el mismo edificio después de algún evento o a causa del propio uso del inmueble. La falta de mantenimiento, por ejemplo, es un factor que deteriora y debilita las estructuras, de manera que cuando llegue el sismo, pues obviamente la estructura se encuentra en una condición mucho más vulnerable que si hubiera sido adecuadamente mantenida. Entonces, los daños en la estructura, ¿cuáles son? Pues como las imágenes que vimos: colapso en el techo, identificación de fisuras y grietas en elementos estructurales, columnas, traves y sus conexiones y las losas, flecha de las losas entre piso. La flecha para nosotros es cuando se cuelga la losa, cuando deja de tener la horizontalidad necesaria y entonces se empieza a colgar y empiezan a aparecer fisuras y grietas. Cuando la fisura se convierte en grieta, es posible ver el acero de refuerzo. Entonces, en esos momentos es importante evaluar, porque la estructura nos está avisando que está en malas condiciones. ¿De acuerdo? En casas, por ejemplo, o en edificios con deficientes acciones de mantenimiento e impermeabilización, el agua se va filtrando en las losas de azotea y va oxidando el acero de refuerzo. Llega un momento en el que las varillas tú las tomas y con los dedos deshaces la varilla. ¿Cuál capacidad de carga va a tener ese elemento? Pues obviamente ninguna, ¿no? Grietas por cortante, 45 grados, sobre todo que sean mayores a 3 milímetros. Grietas por flexión, que son horizontales, que ya nos referimos. Conexiones en la viga columna, que fue una de las imágenes que les mostré, donde falla la conexión de viga columna. Aplastamiento del concreto y las varillas expuestas, que se derivan de problemas de adherencia entre el concreto y el acero. Pandeo de varas de refuerzo longitudinal y pandeo local de placas en estructuras metálicas. Estos son los daños más típicos que se producen en las estructuras. La que sigue, por favor. Y aquí está el formato de captura. Aquí vienen los datos. En el manual viene perfectamente detallado, no me voy a detener demasiado, pero es una información que después de haber revisado el manual es muy sencillo de llenar. De pronto uno ve el formato y dice, ay caray, te atemorizas, ¿no? Pero es muy sencillo de llenar porque el mismo manual te va dando la pauta. Obviamente necesitas información previa, necesitas una formación previa. Gran parte de la información que yo les estoy dando ahora. Entonces se llena el formato. Recordemos que este es un formato para hacer una evaluación preliminar, para determinar el grado de daño que tuvo el edificio, que ya dijimos es ligero, medio, severo o grave, ¿no? Entonces, con esa información solamente se evalúan los daños. Nosotros, es decir, los estudiantes, no podemos asumir la responsabilidad de decirle a los habitantes del edificio que se esté evaluando si se puede o no se puede ocupar. Es una enorme responsabilidad. Entonces, lo recomendable es simplemente señalar, hay tales daños, yo voy a reportar la información a las autoridades y ellas determinarán, en función de la gravedad del daño, si se hace una revisión más de detalle, y entonces ellos, como autoridades, determinarán si el edificio se puede o no ocupar y eventualmente si se tiene o no que vender. La que sigue. Esta es la tercera parte. Aquí vienen algunas imágenes de las fallas que están aquí enunciadas. La que sigue. Y aquí está el claustro deseado. Estamos haciendo un trabajo de investigación con mis compañeros a los que ya me referí, porque pretendemos hacer mediciones que nos permitan determinar en qué condiciones se encuentran los edificios de la Guampo Xochimilco. Y esto es particularmente importante porque fueron reforzados. En este caso particular, este edificio desde su origen cumplió ya con el nuevo reglamento de construcción desde 2004, ¿no? Pero, como estamos asentados en la zona del lago, aquí nos estamos hundiendo. Y el peso de los edificios, obviamente lo que está provocando es lo que se conoce como asentamientos diferenciales. Nos estamos hundiendo
y eventualmente los edificios no se hunden en perfecta vertical, sino se hunden más de un lado que de otro, y eso supone una condición de vulnerabilidad. Entonces, la medición que pretendemos hacer con la participación de un laboratorio de geofísica y de geotecnia es verificar precisamente la verticalidad de los edificios y a través de una red de acelerógrafos verificar cuál puede ser el comportamiento de los edificios nuestros en la Guam Xochimilco ante el próximo sismo que viene. Eso es lo que pretendemos hacer. Entonces, esto es la primera parte del trabajo. Tenemos los planos, tenemos muchas imágenes, tenemos evaluaciones de los simulacros y de los sismos anteriores, la que sigue. Y bueno, les comenté que está en proceso de publicación una nueva norma técnica complementaria de evaluación y rehabilitación elaborada por un grupo de muy distinguidos especialistas de la ingeniería mexicana, encabezados por el doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, con la participación del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, encabezado por su director general, el doctor Renato Berro Ruiz, que previsiblemente entrará en vigor el próximo mes de diciembre. Con el Instituto de Seguridad, la Guam Xochimilco, estamos por firmar un convenio para realizar actividades comunes, pensando en que la resiliencia de la Ciudad de México es una condición indispensable para que todos tengamos una mejor calidad de vida. La que sigue. Este es el video a 5 años. Este video fue del año pasado, pero me pareció interesante a 5 años del sismo de 2017. Por favor. Han transcurrido 5 años de un sismo que sacudió el Valle de México y 8 estados del país. El terremoto dejó incontables daños y cientos de muertos. Pasaron solo unas horas del simulacro nacional que todos los 19 de septiembre se realiza cuando se registró un terremoto de 7.1 grados Richter con epicentro a 120 kilómetros de la capital del país, en la localidad de Azochiapan, entre los estados de Puebla y Morelos. Sucedió justo el mismo día del terremoto de 8.1 grados que destruyó la Ciudad de México. La cercanía del epicentro hizo que el movimiento telúrico llegara inmediatamente a la ciudad y la alerta sísmica no diera más tiempo para evacuar los edificios. Murieron 369 personas. Oh my gosh. Varios edificios en las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tláhuac, Xochimilco y Gustavo Madero colapsaron. Cientos de viviendas quedaron dañadas e inhabitables. Un caso emblemático de la tragedia de 2017 fue el derrumbe del colegio Enrique Rebsamen, ubicado en la alcaldía Tlalpan. 19 menores de edad y 7 adultos murieron. Se está escapando el gas. Maestra, se está escapando el gas, necesito sacarlos. A los niños. No, saquen a todos, se está escapando el gas. La dueña y responsable del colegio, Mónica García Villegas, se entregó a las autoridades el 11 de mayo de 2019 y en 2020 un tribunal de enjuiciamiento le dictó 36 años, 4 meses y 2 días de prisión por el delito de homicidio culposo de 26 personas, por negligencia en la construcción de un cuarto piso del plantel donde ella vivía. Sigue prófugo el director responsable de obra del colegio, Francisco Arturo Pérez Rodríguez, quien avaló el soporte de peso para la construcción del cuarto piso. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofrece $1 millón para quien proporcione información de su paradero. Otro caso emblemático fue el colapso del edificio de oficinas ubicado en el número 286 de la avenida Álvaro Obregón en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde murieron 49 personas y rescataron a 30 con vida.
De acuerdo con la SEDATU, en el país se han reconstruido más de 52.460 viviendas, 6.470 escuelas, 1.500 inmuebles de valor cultural y 150 centros de salud. Otros estados que resultaron afectados fueron Puebla, Morelos, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo y Chiapas. Hoy se esperan manifestaciones en diversos puntos de la capital y del país donde causó estragos el terremoto. De Prisa y Corre, Karina Muñoz. Qué recuerdos. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia por los aniversarios de los sismos del 19 de septiembre de 1900. La que sigue, por favor, y con esto terminamos. Muchísimas gracias. Tenga algún comentario, pregunta, duda, etc. Yo sí de repente me hago preguntas como, ¿acaso el reglamento de construcción en la época virreinal era mejor que el de hoy? Obviamente, digo, es una ironía, pero justo, ¿no? En la primera plática que tuvimos, en donde se trataba de los desastres no son naturales, la doctora Maricel Barrios nos contaba un poco que los sismos ya están registrados desde los códices y de repente pues entiendes cómo ellos sí pudieron convivir en esa etapa de la ciudad. Digo, obviamente no es que eran ilesos, siempre hubo un grado de riesgo, como usted bien lo dijo. Y dentro de la unidad, bueno, lo que yo sí quisiera comentar es que pues tenemos un programa de mantenimiento anual, un monitoreo que pues obviamente nos da también ahí la certeza de que nuestros edificios están funcionando y que se están comportando de la mejor manera, ¿no? Y aparte lo que hace aquí el doctor Salvador Duarte, pues también es de gran apoyo y ayuda, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta, sugerencia, duda, no sean tímidos. Esto también allá por allá. Pues mi duda va más allá hasta el tema de un plan de estudios. ¿Qué le faltaría ahorita al plan de estudios, por ejemplo, una licenciatura de arquitectura o ingeniería, para que en un episodio de catástrofe no se tuviera que capacitar, sino que de una vez ya se tuvieran estos conocimientos y como el tiempo es crucial se pudiera actuar de manera inmediata? Porque también se dice que se buscan a los estudiantes de los últimos trimestres, ¿no? Y yo ahorita que estoy en décimo, prácticamente en el último año, aunque tengo un conocimiento básico, no me siento tan segura para poder evaluar una estructura. ¿Le puedes pasar atrás y...? Muy pertinente tu pregunta, Ashley, y muy interesante. Efectivamente creo que hay que revisar el contenido curricular de las carreras, porque ninguna que yo conozca hay alguna asignatura que se refiere específicamente a este tipo de acciones. Reaccionamos, o sea, somos reactivos pero no prevenimos. En la protección civil hay 3 momentos: antes del fenómeno, durante el fenómeno y después del fenómeno. Para minimizar los daños hay que hacer todo lo que sea posible hacer antes de que se produzca el fenómeno. Y en este caso, por ejemplo, la formación, el entrenamiento, la capacitación de estudiantes, como no está dentro del plan de estudios de la carrera, en este caso particular de nuestra unidad, pues lo vemos como un tema motivo de una conferencia fuera del plan del programa. Hace días, uno de mis compañeros de staff me preguntaba a raíz del proyecto del hospital que se hizo en San Pablo, si en el hospital teníamos el problema de planta baja débil. Asoció una cosa con la otra y dijo, me parece que ahí pudimos haber incurrido en el tema de la planta baja débil. Bueno, estas son las cosas que queremos propiciar y generar estas inquietudes y estas dudas entre ustedes. Y sería padrísimo que pudiéramos abrir un espacio extracurricular en condiciones no de sismo, porque
Como les dije, en 2017 aquí encerramos a un grupo importante de alumnos y de alumnas que se ofrecieron como voluntarios para ir a evaluar. Pero tenemos memoria corta, pensamos que bueno, el próximo sismo quién sabe cuándo llegue, y resulta que llegó 5 años después, ¿no? Entonces, yo creo que atendiendo esta inquietud tuya, sería muy importante que abriéramos un espacio extracurricular para que los alumnos interesados en formarse e incorporarse a estas brigadas los estuviéramos entrenando, primero informando, formando, actualizando y preparando para acudir en mejores condiciones para hacer este tipo de evaluaciones preliminares, primero que nada. Y segundo, plantearles que en su escenario profesional, una vez que terminen la carrera, el siguiente escalón académico debería de hacerse corresponsables o directores responsables de obra. Eso me parece que también sería muy importante, ¿no? Espero haber contestado. ¿Qué tal? Yo vengo de la carrera de Protección Civil y Gestión de Riesgos. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si la brecha de Guerrero en algún momento dice que no ha temblado durante más de 60 años? ¿Qué pasaría si ahorita en este momento no quisiéramos temblar? ¿Qué plan de acción se requeriría para requerir ya hacer una estructura ya bien? O sea, dice que las leyes y todo eso. Si temblara, ¿qué acción tendríamos en ese aspecto? Bueno, si temblara, en este momento lo que tendríamos que hacer es evacuar. Estamos en planta baja. Si sonara la alarma sísmica, estamos en planta baja, dispondremos del tiempo suficiente para evacuar y concentrarnos en un área exterior. Eso sería, ¿no? Como señalé, las acciones que van a fortalecer nuestra capacidad, nuestra resiliencia, se tienen que llevar a cabo antes de que ocurra el sismo. ¿En qué consiste? Bueno, una es que los nuevos edificios se proyecten, se construyan de acuerdo a las normas vigentes. Y otra es que aquellos edificios, desde viviendas hasta edificios de N número de niveles, que fueron construidos con reglamentos que ya fueron superados, sean revisados y en el caso que sea necesario, reforzados preventivamente. Tenemos la tecnología, tenemos a los especialistas para hacerlo, pero para hacerlo antes de que ocurra el sismo. Quizás aquí tenemos un exceso de confianza, ¿no? Pensamos que, bueno, a lo mejor siempre cabe la duda, a lo mejor el sismo que viene no es del tamaño que dicen los especialistas, a lo mejor no me afecta, pero lo más probable es que sí. Entonces, por eso digo que tenemos que tener una concepción preventiva, ¿no? Y en ese sentido, si yo estoy en una casa, por ejemplo, que tiene fisuras en los muros, no se mete el agua, pero ya es un daño, y aunque es un daño ligero, si no lo reparo se va a convertir en un daño medio y grave. Entonces es actuar con una condición preventiva, ¿no? Antes de... ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Bueno, un poco también para aportar aquí a las respuestas. Justo lo que tratamos de hacer desde la Oficina de Protección Civil es un poco darle un cambio a la visión que tienen sobre la oficina, ¿no? Es decir, esta jornada un poco surgió porque regularmente nosotros siempre han visto a la oficina como vigilante, como el servicio médico, como cuando pasa un sismo y entonces qué tengo que hacer. Y lo que hoy hicimos en esta jornada, desde el lunes hacia acá con los diferentes talleres, pláticas, es que los estudiantes del MAM Xochimilco y bueno, también los que nos acompañan de UASEM, es que se pueda ver desde otra óptica que sus quehaceres profesionales están insertados dentro de esta disciplina que es la protección civil, que es también multidisciplinaria. Por ejemplo, a la compañera que decía, no tengo como que en el marco curricular de la licenciatura cómo poder evaluar una situación de un edificio, pero lo que hoy sí puedo decir es que también el CENAPRED, a partir de sus cursos
que generan, que son de manera en línea. Hay un curso que se llama Evaluación de Estructuras y que te acredita el Senapred como un evaluador, ¿no? Entonces, de repente, la desinformación justamente es lo que hace que no preveamos y que más bien lo tomemos un poco a la ligera y al día a día, ¿no? Entonces, por allá tienes una pregunta. ¿Se pueden pasar por allá a la compañía? Pues mi duda era que va relacionado con si nada más estamos considerando a lo que son las carreras de construcción de obra pública o si no también a las de diseño, porque recordemos que si conocemos que va a pasar eso, ¿no? Ya lo conocemos, ya hay sismógrafos y acelerómetros, ¿no? Entonces ya conocemos eso. Yo creo que se está haciendo un estudio con respecto a ponerlo en ubicaciones estratégicas, pero también qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, me pongo a pensar en esa reflexión que usted menciona. Si ya conocemos que hay espacios que ya están dañados, ¿por qué no los mejoramos o por qué no se hace la evaluación? Pero lo que yo tenía duda era de si estamos esperando a ver qué edificio sí se cae igual, ¿no? Para volverlo a realizar bien, o si desde una manera ya, desde este momento que ya sabemos que va a pasar eso, ¿por qué no implementamos mobiliario o espacios como de que no nada más sean zonas de evacuación? Si ya conocemos que del segundo nivel hacia arriba no pueden bajar y obviamente se deben de replegar a las... Bueno, ¿por qué no implementamos un tipo de mobiliario o espacios de emergencia dentro de las aulas que ahorita ya están construidas, por ejemplo? Hace mucho leí un análogo del mobiliario de los escritorios que se implementaban, que podían sostener el peso del concreto para que ahí se pudieran resguardar los alumnos en caso de las escuelas. Entonces creo que sería una manera también, no nada más de verlo de que nos avisen y ya, no, pero ¿qué vamos a hacer cuando pase? ¿Qué vamos a hacer si ya todos sabemos qué pasa? Eso, correr, aventar a las demás personas, porque del miedo eso es lo que nos va a pasar. Entonces podríamos crear zonas de resguardarnos y así. ¿No? ¿Quiere responder? Ok. Bueno, justamente, para quien no sabe, nosotros, yo en lo particular, hace 4 años tomé esta oficina. Fue un poco, ya el doctor ya lo conocía de antes, también fue profesor mío. Pero hace 4 años yo tomé esta oficina. Desde hace 4 años nos hemos encargado, pues obviamente, de estar tratando lo que les decía, darle un giro diferente, ¿no? O sea, no ser reactivos, sino más bien preventivos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, te puedo contar que en el edificio de IEM tenemos aulas muy pequeñas. Obviamente, yo conozco el sistema modular, sé de repente por qué nos sentamos en este circulito o en esta mesa redonda. Y lo que hicimos en ciertas aulas fue generar un tipo de aula diferente sin quitar el sistema modular, cambiar el mobiliario. A veces el mobiliario no nos va a garantizar que si cae la losa, pues no le va a pasar nada, porque imagínate, si yo estoy en el segundo piso y hay 4 pisos arriba, pues obviamente el peso del concreto pues es infinito, ¿no? Entonces nada lo va a poder sostener, ¿ok? Hemos hecho otras acciones, por ejemplo, con servicios sociales que se han inscrito, apenas acaba de terminar Jesús, también de la carrera de arquitectura. Con él hicimos un ejercicio que se llama Ruta Accesible. Esta comprende 2 cosas. Una es hacer un diagnóstico general de los andadores, adoquinados, pavimentos, rampas, etc., etc. Y a partir de ese análisis, pues lo que pretendemos hacer es un poco también apoyar a las personas con discapacidad, que ya también tenemos un índice muy alto, pero también poder identificar y decirle, por ejemplo, a las instancias que pertenecen, en este caso, espacios físicos, tenemos estas zonas que ya representan un riesgo, ¿no? Que necesitamos actuar sobre ellas. En general, te vuelvo a decir, dentro de
No sé, ¿alguien de los arquitectos sabe cuántos edificios tiene Guam Xochimilco? ¿Eres arquitecta? ¿Cuántos? ¿Por allá? ¿No? ¿Nadie sabe cuántos edificios tiene? Bueno, pues ya por ahí empezamos mal, ¿no? Ya no reconocemos el espacio donde estamos. Tenemos 34 edificios dentro de la universidad, de los cuales de los 34, 26 tienen de 3 a 4 niveles. ¿Ok? Entonces, estos edificios, obviamente, lo que hacemos, ya nos pasó en el 2017, ¿no? Revisión estructural ya más detallada. Obviamente se hace una siguiente evaluación ya más meticulosa con la extracción de corazones, la cual nos determina, pues obviamente, si los concretos y el acero todavía están en los grados permisibles, ¿no? Hoy te puedo decir que Guam Xochimilco, a partir de todo lo que se ha generado en la producción de espacios físicos, aquí con el DOC, en las revisiones estructurales, también el DOC nos ha hecho favor de ser como el corresponsable estructural de la unidad. Te puedo decir que es una de las 5 unidades, bueno, quitando las nuevas, Lerma solamente son galpones, Coajimalpa solo es un edificio, pero de las 3 unidades más viejitas, por así decirlo, Guam Xochimilco del 2017 salió casi 10 años. Los daños fueron solo en acabados. Guam Azcapotzalco tuvo daños estructurales de un edificio que obviamente costó algunos milloncitos de pesos la reestructuración. Guam Iztapalapa, otros cuantos milloncitos de un edificio que tuvieron que desalojarlo porque ya no estaba, bueno, más bien después del sismo tuvo serios daños estructurales. Y algunos dicen que el edificio I, ¿sí saben cuál es el edificio I? ¿No? ¿Sí? Bueno, los que conocen el edificio I, al lado de talleres de comunicación entre el D, ese edificio, muchas personas piensan que se reestructuró porque tuvo daños estructurales después del sismo del 17, cosa que es mentira. Más bien, después de lo que pasó, se hace una reformulación del coeficiente sísmico, ya no cumplía ese edificio con el coeficiente sísmico y lo que se determina por parte de la unidad es una reestructuración, ¿no? Entonces, como tal, sí hemos tratado de estar inmersos y estar en acción, y porque solamente lo que nos interesa pues, es garantizar en primera instancia la vida de toda nuestra comunidad universitaria. Y obviamente ahí viene también ese grado de corresponsabilidad, ¿no? Es decir, que ustedes también se involucren, ¿no? De repente nos ha tocado, por ejemplo, la plática de ayer de cómo comunicamos un riesgo, ¿no? No es lo mismo decir, está temblando, que digan, a ver, espérense, váyanse a la zona de menor riesgo y aquí nos mantenemos hasta que pase el sismo, ¿no? O sea, son dos formas o dos visiones diferentes, ¿no? Entonces, desde la oficina hemos tratado de que este giro que se tiene cambie. Y justo con estas pláticas, ahorita ya la compañera nos acaba de dar también otra idea que decía el DOC, un taller, una extracurricular que permita que ustedes en el quehacer profesional afuera, pues les pueda ayudar, ¿no? Y hoy, yo hace 4 años no me veía en esta oficina y de repente un día me dice, bueno, necesitamos alguien que sepa de normatividad. Un poco en la experiencia profesional que yo tengo, un poco lo que le he contado al doc es que he trabajado construyendo hospitales la mayor parte de mi quehacer profesional y obviamente eso te da un marco de normativas que también son aplicables dentro de protección civil y que hoy existen no solo los corresponsables sino los responsables oficiales de protección civil y otras figuras que obviamente necesitan perfiles de ingenieros y arquitectos para que podamos hacer este quehacer. Doc, Sí, no, muy bien, Paulina. Hay no recuerdo el nombre de un arquitecto ganador del premio Pritzker que diseñó un escritorio con sus respectivas sillas en una condición tal que podían soportar el peso de los techos que se caían en las escuelas rurales de su país. Recuerdo el dato y te lo paso, pero acciones como estas me parece que abonan muchísimo a mejorar la protección civil. Nosotros en Xochimilco creo que somos privilegiados y creo que no le hemos sacado el suficiente provecho a esa condición. Tenemos aquí las 4 carreras, diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura y planeación territorial. Todas ellas forman parte de un conjunto. Sería muy interesante, esto lo hemos intentado ya varias veces, lamentablemente no hemos podido generar un grupo de trabajo multidisciplinario de los campos del diseño
que aborde precisamente esta línea de prevención y mitigación de desastres. Y a ese respecto, y retomando la idea que proponía Ashley, bueno, el comentario de Ashley, me gustaría invitarlos a integrarnos en un grupo con el que podamos generar una actividad reconocida por la universidad, que puede ser una actividad extracurricular, en donde quienes deseen aprender más sobre los sismos y sobre esto que hoy empezamos, lo podamos hacer. Recientemente, bueno, ustedes se enteraron del sismo de Turquía. En Turquía se cayeron más de 200.000 edificios. ¿Saben ustedes lo que son 200.000 edificios? 3 millones de desplazados, más de 150.000 muertos, o sea, terrible, ¿no? Un grupo de ingenieros mexicanos se fue a Turquía y entonces queda abierta la invitación para quien lo desee, y pues la verdad es que me parece que podría resultar excelente independientemente de hacia dónde vayamos, ¿no? Porque hacia dónde vayamos lo que vamos a poder hacer es difundir este conocimiento y hacer que la gente esté cada vez mejor preparada ante un fenómeno que es inevitable y para el que nos debemos de preparar. Bueno, pues no sé si alguien más tiene algún comentario, duda. Ok. Bueno, pues les agradecemos de antemano. Con esta charla cerramos nuestro ciclo de conferencias. Ahorita a la 1 de la tarde vamos a dar también un taller de uso y manejo de extintores aquí afuera del edificio, para quien quiera tomarlo, practicar. Si alguien no sabe usar un extintor, pues ahí tiene su chiste. Entonces los invitamos. Richard, por favor, ¿me puedes pasar? Vamos a hacer una entrega de un reconocimiento aquí al DOC por su participación en la actividad. Desde la Oficina de Protección Civil y desde la Secretaría del Estado le damos un agradecimiento. Y un pequeño obsequio por parte de la oficina, celebrando los 50 años de la universidad. Ya después lo va a ver. Pues muchas gracias, chicas, chicos, a todos los que asistieron. Entonces, a la 1 quien quiera tomar el taller, aquí afuera los esperamos. Muchas gracias. Gracias.